Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Revolución Contacto, donde cada uno de nosotros somos un revolucionario. Bueno amigos, aquí estoy de regreso como siempre su amigo servidor Osvaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias, información, así también como los temas más importantes y controversiales. Y no le cambie, porque voy a exponerle aquí unos hechos, noticias y unas palabrotas que dijo el señor Andrés Manuel López Obrador, que a mí en lo personal me sorprendieron. Le dio una tremenda arrastrada a ciertas clases de México, ¿ok? Aquellos que votaron en contra de la Cuarta Transformación. Ahorita le voy a exponer todo esto, pero vayamos aquí. Empecemos pues con los hechos y noticias importantes. No le cambie, porque al mismo tiempo le tengo el análisis, como siempre lo hace su servidor Osvaldo Quiñones. Vamos, precisamente, este 11 de junio en la mañanera, el señor Andrés Manuel López Obrador, para despejar las dudas de todos aquellos que aún tienen dudas de lo que pasó justamente con las elecciones del pasado 6 de junio, obviamente, el señor Andrés Manuel López Obrador presentó las gráficas del triunfo de Morena o de la Cuarta Transformación. Gráficas, y esto me refiero yo justamente porque priistas, panistas, todos aquellos que se oponen a la Cuarta Transformación han desinformado medios de comunicación corporativos, prensa escrita, desinformado totalmente al público en general, no solamente en México, sino en otras regiones, confirmando que habían detenido la Cuarta Transformación, lo cual es totalmente absurdo y totalmente falso. Pero así, de manera descarada, mienten para continuar con una mentira, tratando de que se haga una verdad. Nunca lo van a lograr. Vamos, pero vamos aquí, lo voy a poner, bueno, yo no voy a poner las gráficas, si puedo las voy a poner, si no, tenemos las gráficas, expuso el señor Andrés Manuel López Obrador las gráficas de lo que se ganó. Vamos, por ejemplo, yo les había dicho, inclusive les había dicho precisamente en su programa Revolución Contacto en el podcast, les dije que el señor Andrés Manuel López Obrador tenía la mayoría en el Senado antes de las elecciones, que eran 173 diputados y senadores de 300 en la mayoría, pero se ganaron 14, llegamos a 184, o llegó a 184, o sea, se incrementó el poder de Andrés Manuel López Obrador en el Senado. Se incrementó. Más aparte aseguró que hay algunos partidos pequeños que podrían unirse o que podrían hacer una coalición con el señor Andrés Manuel López Obrador o con Morena, y esto haría aún o acrecentaría aún más el poder o poder absoluto. O sea, que tienen la mayoría para realizar cualquier tipo de medidas que necesite para continuar con la Cuarta Transformación. Se tiene la mayoría, por lo tanto, la Cuarta Transformación continúa. No se preocupe, tiene la mayoría absoluta, tanto la que toma decisiones, la que no puede tomar decisiones, de cualquier manera, tiene la mayoría en todos los sentidos. Ahora, vamos, en cuanto a estados. Yo le dije, eran 15 estados que se disputaban, 11 ya están ganados, falta uno. En estos momentos ya Andrés Manuel López Obrador o aquellos que trabajan para la Cuarta Transformación ya dominan más de la mitad de los estados de toda la República Mexicana. Se avanzó a pasos agigantados. Ya también hay la mayoría de estados a favor o con la Cuarta Transformación. Entonces, se ha ganado por todos lados. Que no le desinformen, porque la realidad es esa. Las alcaldías se ganaron la mayoría, así también como los diferentes senados locales se ganaron la mayoría. Por lo tanto, la Cuarta Transformación continúa avanzando a pasos agigantados. Bueno, eso para empezar. Pero ahora vayamos. En las encuestas que hoy le preguntaban al señor Andrés Manuel López Obrador, o que se expusieron referentes a quienes votaron por el señor Andrés Manuel López Obrador, ¿quiénes votaron? Pues por supuesto que iban a votar los indígenas, que siempre han sido excluidos y olvidados, clase pobre, que siempre ha sido o no ha tenido oportunidades por culpa de las políticas neoliberales que no les permitieron ningún tipo de avance, clase trabajadora, sindicatos, campesinos, por supuesto, la clase común de cualquier nación latinoamericana. La mayoría votaron por él. Pero ¿quiénes votaron en contra de la Cuarta Transformación según las diferentes encuestas? Aquí le va. Las clases que votaron en contra del señor Andrés Manuel López Obrador o de la continuación de la Cuarta Transformación: clase media alta, burguesía, oposición e Iglesia Católica. Sí, escuchó bien, Iglesia Católica votó en contra de la Cuarta Transformación. Digo, votaron en contra, perdieron, pero me refiero yo que votaron en contra, son los que votaron en contra.
A esto precisamente, ¿cuáles son las palabrotas que dijo el señor Andrés Manuel López Obrador? Literalmente, así lo dijo con estas palabras. Son egoístas, clasistas, racistas e hipócritas. Así lo dijo. Son egoístas, clasistas, racistas e hipócritas. Pero dijo aún más. Van a la iglesia cada domingo, se confiesan, comulgan, para que les limpien el termómetro. Y luego, cada domingo, van el lunes, comienzan, y el domingo nuevamente van a la iglesia para que les vuelvan a limpiar el termómetro. ¿Qué quiso decir con esto el señor Andrés Manuel López Obrador? Cuando dijo de esa clase media, clase alta, clase burguesa y la iglesia. Mire, aquí concluye su servidor Ubaldo Quiñones, que la tesis que he venido haciendo referente precisamente a la individualización del capitalismo y la religión está concretamente hecha y diseñada bien y bien clara. Que todo lo que he venido investigando, averiguando referente a esta individualización del capitalismo y la religión, lo dijo el señor Andrés Manuel López Obrador. Me di cuenta que mi tesis es totalmente certera y concreta. Que lo que yo voy a exponer es verdaderamente esa realidad, pero que ha sido diseñada por quienes controlan el poder. Y ahora, cuando dice que van cada domingo a la iglesia, aquí va, para que vea cómo mi tesis referente a la individualización del capitalismo y la religión está hecha exclusivamente para conducir y esclavizar mental y materialmente al ser humano, esclavizarlo totalmente, hacer del ser humano una máquina sin conciencia, consumista y prácticamente inhumana. Sí, van a decir, no, pero la religión, de manera conjunta y perversa, están conduciendo al 95% de la sociedad actual a su propio fracaso y destrucción. Lo dijo el señor Andrés Manuel López Obrador. Yo estoy diciendo la conclusión de lo que trató de decir con esto. Vamos, pero que mi tesis es correcta. Vamos. Porque hoy en la actualidad, yo le he dicho, le voy a decir aquí, desafortunadamente, cuando dice clasistas, racistas y hipócritas, es que la clase media surge justamente de las oportunidades que brindan los gobiernos buenos. Los gobiernos que dan oportunidad al crecimiento de la nación van creando una clase media más fuerte, más poderosa. Y esos votaron en contra, cuando se supone que Andrés Manuel López Obrador va a acrecentar la clase media. La clase media va a ser la más beneficiada con la cuarta transformación, incluyendo la clase alta. Pero nomás para que vea. Y son clasistas porque obviamente la burguesía y la clase alta son clasistas porque ellos fueron a la universidad. Porque han saqueado los recursos de la gente pobre, la gente que se encuentra, la gente que no tiene oportunidades, porque les han robado sus bolsillos y su riqueza. Ellos van a la universidad, tienen buenos autos, tienen buenas casas y creen que son superiores a los demás. Fíjese, pero esos, y luego cada domingo van a la iglesia a confesarse, a comulgar, a decirle a Dios, bueno, Dios, limpia mis pecados, sacerdote, para continuar el lunes con mi estilo de vida. Siendo un egoísta, siendo un clasista, siendo un racista, pero vengo el próximo domingo a que me limpie nuevamente mis pecados. Por Dios, ¿creen que realmente eso es la religión? Fíjese, es lo que estoy diciendo. Entonces, cuando yo digo que la individualización del capitalismo y la religión están conectados y son malvados porque conducen a la miseria humana, a todos, y a la destrucción, es correcto. Porque hoy las diferentes religiones, el individuo actual, en este mundo de miseria humana que tenemos, el individuo actual únicamente cree que el único que vale es él. Es únicamente yo, exclusivamente yo y únicamente yo. Ya no le importa el vecino, la vecina, la sociedad o la comunidad. Quiere estar superior a los demás. Hoy cualquier puesto, cualquier aumento de salario ya lo consideran un triunfo y se sienten superior a aquel que tiene o que no tiene la oportunidad. Y entonces empieza a buscar una religión que entienda ese egoísmo, que entienda y que se adapte a sus propios intereses, no a los intereses de Jesucristo.
Hoy, en la actualidad, en la religión y las diferentes religiones que se han ido creando, porque obviamente es una miseria de religiones las que hay, van creando y haciendo del individuo, hacen creer al individuo que Jesucristo se tiene que adaptar conforme a sus deseos, ambiciones y gustos. Pero no ellos adaptarse a Jesucristo, a las enseñanzas que Jesucristo nos vino a dejar sobre la tierra, sino que es ahora Jesucristo el que tiene que adaptarse a lo que yo quiero, a lo que yo deseo y a lo que yo pienso. Realmente, ese es el tipo de religión y ese es el tipo, o Jesucristo representa esa miseria humana, la que representa la iglesia. Todas las iglesias por igual, que han ido adaptando según la palabra de Dios conforme a sus intereses, no a los intereses de la comunidad o de Jesucristo, por Dios. Pero así funciona. Es un sistema creado y diseñado para destruir completamente a la sociedad, para dividir a la sociedad, para que busque consuelo ¿en dónde? En aquellos que han destruido a la sociedad, en la religión. Para que busque el consuelo en un político que ha saqueado sus bolsillos, por Dios. ¿No lo han entendido? Que precisamente esa individualización del capitalismo y de la religión está conduciendo a la miseria humana y a la destrucción a la propia sociedad. No se puede vivir ni se puede pensar así. Aquellos que piensan que van a alcanzar poder conforme, porque aquel que alcanza el poder político o económico es a través del saqueo de los bolsillos de otros, pisoteando la dignidad de una gran mayoría. No han alcanzado nada, sino más miseria humana, pero que luego es redimida por una religión que se adapta a los intereses de esa persona. No, eso no es así. No es así y no funciona así. Hasta que no entendamos que la sociedad por sí, que el vecino es tan importante como yo, que aquella persona que no tiene nada es tan importante como yo, y que no compartamos esa necesidad de convivir como una sociedad, vamos a alcanzar tanto la palabra que Jesucristo vino a indicarnos en el camino, o que Jesucristo nos enseñó, y alcanzar la vida eterna, o de lo contrario estamos condenados a destruirnos completamente, uno y otro, en nuestra ambición por ser superior a los demás. Pero esto fue diseñado exclusivamente para eso, para destruir psicológicamente y socialmente a una sociedad. Es tiempo de pensar a reflexionar, es tiempo de empezar a reflexionar y entender que la jugada de la religión y este capitalismo depredador y salvaje de manera conjunta están conduciendo a la destrucción a la sociedad. Hasta que no entendamos que la sociedad es en sí la base de la vida, y que la base de la vida está en el apoyo mutuo, en compartir el conocimiento, la riqueza y el bienestar unos y otros, en el que está pobre, el que no tiene, el que no puede trabajar, no se sienta desprotegido, sino que el vecino, el amigo, siempre lo esté protegiendo, que no se sienta que únicamente tiene el amor de aquel que lo ama, sino de una sociedad que está dispuesta a apoyar y a brindar su apoyo. Hasta que no entendamos nada de esto, hasta que no despertemos las conciencias, hasta que nos convirtamos en una sociedad que pueda entender a uno y a otro sin discriminación, sin sentirse superior, compartiendo lo poco o mucho que se tenga. Hasta entonces, cuando empecemos a pensar así, encontraremos el camino que Jesucristo nos vino a indicar y encontraremos la vida eterna. De lo contrario, de continuar por el camino al cual nos van conduciendo el capitalismo depredador y salvaje, lo voy a explicar en mi tesis completamente, desde el punto donde surgió hasta el punto más alto. Y todo lo que hemos ido construyendo los demás es miseria humana. No hemos alcanzado absolutamente nada. Ni nadie va a alcanzar poder, porque su ambición, cada vez que vas avanzando, hay más ambición y más ambición. Llega la hora de tu muerte y nunca alcanzaste absolutamente nada más que más miseria humana, y dejaste a una familia totalmente dividida y confrontada en esa ambición que tú y en tu mente seguías construyendo. Por Dios, no es así. No es así, pero yo me voy a encargar precisamente, les voy a llevar ese tema, se lo prometo, no aquí porque tengo muy pocos seguidores en su canal Revolución Contacto. Espero que pronto pueda hacerlo en Gate of Leon, donde tengo miles y miles de suscriptores, decenas de miles. Ahí lo voy a hacer porque ahí rápidamente puede esparcerse hacia muchos lugares esta palabra. Lo voy a hacer.
se va a sorprender, inclusive va a cambiar de forma o de manera de pensar, se lo prometo, porque es muy importante, va a entender que lo que estamos haciendo y viviendo actualmente es conduciéndonos nosotros mismos a nuestra propia destrucción. Aunque usted no lo crea, pero yo se lo voy a hacer que su conciencia lo entienda, despierte y abra y comience una nueva forma de pensar. Y va a pensar más que nada que la sociedad como tal, de manera conjunta, puede alcanzar la gloria. De manera dividida, únicamente conduce a la destrucción y al infierno. Aunque usted no lo crea. Nos vemos a la próxima.